Buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a tener la tercera lección, ¿no? Y se trata de ah, cuál es la definición, ¿no? Y el modelo de desarrollo para un país y qué es lo que reflexionan de esta reflexión de los papas, ¿no? Sale algunos criterios. Eso no quiere decir unas obligaciones, ni son criterios rígidos, sino que son principios, son valores, ¿no? Morales sobre todo, pero que tienen que ver con la sociedad. Entonces, entonces el primer desafío, ¿no? de este modelo de desarrollo es que sea integral, es decir, que abarque a la persona, o sea, al hombre, dicen en las encíclicas, es un lenguaje antiguo, un poco sexista, ¿no? Porque hombre implica mujer y hombre, ¿no? Y la idea es de que sea, digamos, las personas, sean del sexo que sean, ¿no? Sean niños, sean adultos, mayores, etc. Bien, entonces, ese ideal no solamente lo dio el Papa Paulo VI en la encíclica que ustedes ya están leyendo, que es la Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos. No, Naciones Unidas, luego de la Segunda Guerra, y Naciones Unidas son todos los estados, ¿no? De la época, ¿no? Habían acordado de que este desarrollo fuera, ¿no? Equilibrado, armónico, ¿no? Pleno para todos, o sea, una serie de adjetivos, de calificativos, para decir que es una herramienta que puede servir y debe servir a todas las personas. Y eso concuerda también con la vigencia, ¿no? Del ideal democrático. O sea, todos tenemos iguales derechos, todos tenemos y merecemos, digamos, los frutos de un buen desarrollo. Ahora, ¿con qué se encontraron, ¿no? A quienes plantearon este tema? Bueno, se encontraron con un mundo dividido en dos grandes bloques. El bloque socialista, ¿no? Donde estaba Rusia y estaban sobre todo países de Europa Oriental, ¿no? En un momento entró Cuba, ¿no? Y ahí se trabajaba con un modelo de Estado que se suponía que era transicional, o sea, una transición, ¿no? Y que de alguna manera, digamos, le daba demasiada fuerza al Estado, ¿ya? Entonces, las herramientas de ese Estado, ¿no? Terminaban ahogando, ¿no? Lo que eran los derechos de las personas, los derechos personales. Por otro lado, hay que decir también que tuvieron la virtud de igualar, sobre todo en los primeros años, igualaron los sueldos, los salarios, todo de todos. Después, 20 años, 30 años después, iría formándose una nueva élite, ¿no? Privilegiada en Rusia, por ejemplo, o en otros países, que eran los que detentaban el poder, o sea, la burocracia, es decir, la gente que trabajaba para el Estado, en los altos puestos, sean militares, sean civiles, etc. Ellos, ¿no? Y el Partido Comunista en este caso, ¿no? Era el que lideraba esto. Hasta ahora, el sistema, por ejemplo, la mitad de ese sistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sigue vigente en China, sigue vigente en Cuba, sigue vigente en algunos sitios, pero ya no es, digamos, el modelo que se ha modificado un poco, ¿no? Este modelo político, por si acaso, ¿no? En el cual lo que están haciendo es gobernar y formular un diseño de un sistema, ¿ya? Que sea, digamos, que vele por la economía, ¿ya?
Y la economía se supone que está en manos de los que llevan el poder político. El otro bloque, ¿no?, es el bloque de Estados Unidos, ¿no?, los países de Europa, o Europa Occidental sobre todo, ¿no?, América Latina, muchos países siempre, ¿no?, etcétera. Y hasta ahora estamos en pugna, digamos, sobre cómo se adecúa ese modelo. Pero ese modelo capitalista liberal, ¿ya?, o sea, daba paso, ¿no?, a un capitalismo donde había derechos de la gente, aún para discutir los salarios. ¿Por qué? ¿No? Porque es el momento, digamos, de la Guerra Fría, o sea, la pugna entre estos dos bloques, que fue desde después, digamos, después de los 50, ¿no?, hasta la caída, digamos, del muro de Berlín, que es el año 89, ¿no? Entonces hay una Guerra Fría entre estos dos bloques, ¿ya? Y en este bloque occidental va a primar el capitalismo y el régimen, digamos, político democrático, ¿ya? Es decir, elecciones, separación de poderes, no hay un partido único, hay varios partidos, etcétera, ¿no? Pero, y ahí cortamos, digamos, la visión de los dos bloques y vamos a nuestro modelo, digamos, de desarrollo. Entonces, un primer gran tema es el de la propiedad, ¿ya? Ustedes van a leer, ¿no? Yo estoy siguiendo de alguna manera, digamos, la encíclica esta de Populorum Progressio y les recomiendo leer del 14 al 28. En esos números están varias de las ideas que les estoy desarrollando ahora. No todas, porque es una encíclica un poco más larga que eso, ¿ya? Pero estábamos hablando de la propiedad. Y la propiedad para la Iglesia, para Pablo VI, en esta encíclica, ¿no?, viene presidida por una gran definición, que se llama, ¿no?, la participación de todas las personas en los bienes de la creación, ¿ya? Y que varios papas lo han ido diciendo. O sea, se supone que si hay bienes que vienen de la naturaleza, no puede haber algo que corte que todos los ciudadanos puedan gozar de eso, ciudadanos y ciudadanas, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas que se ha perdido con el actual capitalismo, digamos, neoliberal, ¿ya? Neoliberal quiere decir que ya no es como el antiguo. En el antiguo, ¿qué había? Había sindicatos y había estados de bienestar, o sea, estados que se ocupaban de todos los derechos sociales. O sea, por eso es que hay hospitales, por eso es que hay una serie de cosas públicas, colegios, etcétera. Como hasta ahora, uno va a un país occidental, vas a Estados Unidos o vas a Francia o a Alemania y te vas a encontrar con eso, ¿no? Es decir, un sistema que está tratando de que no haya privilegiados, ¿ya?, sino que todos estén más o menos, ¿no? Porque la igualdad absoluta, eso es casi imposible en una sociedad, solo que es una sociedad muy chica, ¿no? Las sociedades de masas que tenemos hoy día, que son de millones, ¿no?, de personas, ¿no?, son sociedades, ¿no?, que se tienen que regir, ¿no?, por leyes, ¿ya?, y luego algo de planificación deben de tener. Es una de las cosas que nos va a decir el Papa Pablo VI. Bueno, ahí viene una primera pregunta para ustedes. ¿El Perú planifica su desarrollo? ¿Qué ha pasado? Bueno, entonces ahí tenemos, bueno, primero digamos, la propiedad, ¿no? En el sistema capitalista, la propiedad de los medios más importantes, que se llaman medios de producción, las empresas, todo eso, ¿no?, está en manos privadas, o sea, de cualquier empresario que cumple las normas más o menos. Bueno, ellos son los que empujan la economía. Pero en nuestro país hoy día, ¿no?, como ya había pasado el neoliberalismo, ya no había este equilibrio entre sindicatos, empresarios y el Estado al medio. No. Hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos desde los años 90, más o menos, 95, ¿no?, un sistema, digamos, de capitalismo neoliberal, ¿ya?, en el cual al Estado hay que achicarlo. El Estado no sirve para nada. El Estado es algo político,
No es así, pues. Un país tan complicado como el Perú, ¿no? Requiere, primero, de planificación. Y luego, hay tantos lugares en este país por su geografía y luego por sus culturas. ¿Cuántas culturas tenemos en el Perú? Qué bueno, ¿no? Pero nos faltan mecanismos, instancias, lugares donde se encuentren esas culturas, ¿no? Y no se olvide, digamos, de los ciudadanos. Entonces, propiedad de medios de producción define ya el tipo de sistema en el que estás. Si la propiedad está en manos privadas, es decir, empresarios, ya es un sistema capitalista. Si está en manos del Estado, ¿no? En nombre en fin, de las masas que están en un régimen comunista, por ejemplo, ¿no? Bueno, esos medios de producción no están en manos privadas, están en manos del Estado. China hoy día ha inaugurado, bueno, hace unos años, ¿no? Un sistema que es mixto, ¿ya? Por un lado tienen la parte política gobernada por el Partido Comunista Chino, con representantes de toda China, qué sé yo, pero es un solo partido. No, ahí no hay discusión, digamos, sino bueno, una discusión entre ellos, ¿no? para ver las metas de producción, para ver todo, ¿no? Pero por otro lado, la economía la han puesto en términos capitalistas, ¿no? Después de Mao, de la revolución de Mao, ¿no? Hay un capitalismo muy fuerte, digamos, con muchas industrias privadas, pero donde también participa el Estado chino, ¿no? Entonces es una cosa mixta, digamos, que habría que verla más de cerca, ¿no? No todo el mundo la conoce, etc. Bien, entonces un segundo gran tema, aparte de propiedad, ¿cuál es? ¿No? Ustedes tienen, ¿no? Y ahí me refiero también a las respuestas que agradezco, digamos, y reflexiones que han hecho 20 alumnos de los 60 que somos, ¿no? Y de los cuales yo extraigo, digamos, algunas ideas y trato también de concretar algunas otras cosas. Entonces, lo primero es un sistema económico. ¿Qué es un sistema económico? Es el sistema, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, donde el capital, o sea, el dinero, la fábrica, la tecnología, ¿no? Los ingenieros, etc., todo eso está gobernado por un empresario, ¿ya? Entonces, ese sistema, ¿no? ha ido agarrando demasiado poder. ¿Por qué? Porque por un lado hoy día tienes empresas transnacionales enormes que compiten con cualquier estado, ¿no? Y que ponen la producción donde quieren. Pero ahora con el coronavirus, justamente, se está discutiendo si eso es bueno, ¿no? Y por otro lado, digamos, ese sistema económico sobre todo se fija en la parte productiva, pero la parte que llamamos social, donde están las necesidades básicas de la gente, o sea, trabajo, vivienda, salud, educación, por lo menos esos cuatro, y seguridad social para los mayores, etcétera, ¿no? Y también para los trabajadores. Eso, digamos, está en manos del Estado, pero con poca plata, poco interés, y ahorita la crisis del coronavirus nos ha agarrado con un sistema de salud débil, ¿no? Entonces, por eso, bueno, están haciendo lo que se puede, el presidente, etcétera, pero es un sistema que, por ejemplo, no tenía camas de cuidados intensivos, ¿no? Sino para 100. ¿Cuántos millones de personas hay en el Perú que se pueden enfermar y les puede dar algo y que nunca van a ir a una UCI? Eso no puede ser, ¿no? Entonces el presidente, felizmente, digamos, con muy buen sentido, está llegando, o sea, con el proyecto de llegar a 1000 camas, ¿ya? Para tener un mínimo básico, digamos, para poder atender a todas las personas que se enferman, digamos, de una manera grave, ¿ya? Ahorita mismo parece que ya han logrado, digamos, tener 500 camas de UCI, ¿ya? Y eso ya es muy importante, ¿no?
pero claro, es porque el presidente se ha puesto las pilas, ¿no? Está manejando realmente las cosas con mucho dinero, porque este Estado sí tiene dinero, ¿ya? Pero parece que se olvidan, se quedan dormidos, ¿no? Y se olvidan de que hay necesidades, digamos, que tienes que ir construyendo a lo largo de los años. Hospitales, ¿no? Postas, sistemas de salud mucho más avanzados, etc. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sistema económico neoliberal o liberal, ya, capitalista, ya, y un sistema con planificación? El que tiene la planificación es verdad, ¿no?, que debería ser el Estado, pero el Estado con los representantes de los trabajadores, de los empresarios, y eso no lo recomiendo yo, lo recomienda la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que es una oficina de Naciones Unidas, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes a los tres elementos, digamos, que van discutiendo cada año cuánto se aumentan los salarios, etcétera, bueno, estamos en otra situación que frente a un empresariado que se da el lujo, ¿no?, de no generar trabajo para 60% de la población que está en un sector que le llaman informal. Informal quiere decir que simplemente no se acuerdan de ti, ¿ya? Y tú te haces tu chamba como puedes, ¿no? Y dentro de eso informal estamos contando también los que desgraciadamente caen en las bandas delincuentes, ¿no?, y el narcotráfico y todas esas cosas. Bien, entonces, ¿qué es importante aquí, en este criterio? ¿No? Que el sistema económico, y lo dicen los papas, ¿no?, que hoy día gira alrededor de las bolsas de valores, ¿ya?, porque hoy día tenemos lo que se llama un capitalismo financiero. Los que manejan las industrias, todo, en realidad son los que están manejando, digamos, el medio monetario, ¿ya? Entonces son bancos, son agencias de seguros, agencias de financiación, etc. Entonces todo un conglomerado, ¿ya? Bueno, un país tiene que defenderse y tiene que equilibrar a esos sistemas de poder, ¿ya? Y no entrar así a las ciegas a ver si te regalan algo, ¿ya? Sino discutir tus proyecciones, ¿no?, y ver por la salud y el bienestar de tus ciudadanos, ¿no? Y así, entonces, para terminar esta parte, digamos, lo que le interesa, ¿no?, a un empresario es que haya crecimiento económico. Al Estado también le interesa, ¿ya? Pero ¿cómo se hace ese crecimiento económico? Si estás pensando en toda la población del Perú, ¿ya?, hasta los mismos empresarios, digamos, han estado trabajando el tema de responsabilidad social, le llaman, pero que en realidad casi no se ha cumplido, ¿ya? Responsabilidad social, si miramos Japón, por ejemplo, para darles un ejemplo concreto, ¿no?, si es que no hay trabajo, ¿ya?, si es que no hay empleo, ellos lo crean. Las grandes empresas crean nuevos sistemas de trabajo para dar trabajo a toda la población. En Japón casi no hay desempleo. Y luego los que pasan de una cierta edad pasan a trabajar en fábricas donde el trabajo es más lento, más tranquilo, etcétera, pero trabajan y les pagan un salario, ¿no? Y esa es una disciplina, digamos, la de Japón, quizá un poquito exagerada, ¿ya?, pero que es en base al trabajo, a que haya trabajo pleno de la gente, ¿no? Y el otro gran tema, digamos, es que el capital, digamos, tiene que compartir sus ganancias. O sea, ellos son el ente productivo, pero no son el único dueño. La propiedad, dice la Iglesia, no es absoluta, es social. O sea, ¿cuál es el límite de esa propiedad? Donde le está haciendo daño a alguien al no darle, ¿ya? Entonces, cuando pensemos que es el Estado el culpable, no es solamente el Estado, es un sistema económico. Y cuando hablamos de marginación, por ejemplo, estamos hablando no solamente de un grupo que queda atrás porque lo votan, sino el sistema lo vota, ¿ya? Y por eso hoy día hablamos de exclusión. La exclusión es cuando estos sistemas son tan tecnológicos, tan tecnologizados, etcétera, que van muy rápido. Entonces las familias que les pasó algo, tuvieron una crisis, ya no tienen plata, ya no pueden alcanzar el tren que se va, ¿ya? Y entonces se quedan en lo que le llamamos extrema pobreza.
Y el Papa habla de que hoy día el sistema mata. ¿Por qué? Porque desecha gente. O sea, los considera casi basura, viven en las periferias de las ciudades, etcétera, ¿no? Eso dice el Papa Francisco, y yo les recomiendo leer en Evangelii Gaudium también, para seguir nuestra lectura, del 198 al 208. ¿Ya? Bien, aprovechemos los últimos minutos, digamos, para introducir, ¿no?, digamos, la lectura de la primera práctica, ¿no?, que es el trabajo de Carlos Contreras, un historiador económico de acá, de la Universidad Católica, ¿no?, que ha trabajado, ¿no?, hace unos años, ¿no?, un artículo que se llama "Ahondó o redujo, ¿ya?, el Estado la desigualdad de ingresos", ¿ya? Entonces ya sabemos lo importante que es los ingresos para cada persona, para cada familia, porque ese es el índice que te dice si la gente está contenta, está bien o no está bien. ¿Ya? Claro, es un índice todavía más bien monetario, cuantitativo, ¿ya? Pero también quiere decir, ¿no?, cuántos de los servicios que el Estado propone o la sociedad tiene los estás tú aprovechando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Carlos Contreras? Un estudio histórico. Y eso es muy importante aquí en el Perú. En el Perú nos movemos con muchos estereotipos, muchos prejuicios también, ¿ya? Y él hace, yo creo, un recorrido, ¿no?, con estadísticas, ¿ya? Y toma, ¿no?, el campo de la educación, ¿no?, el campo de la vialidad, o sea, las vías, los caminos, las carreteras, esas cosas, ¿ya? Y nada menos que el tema de la salud, la higiene, el agua potable, digamos, y el desagüe que puede haber en cada pueblo, en cada ciudad, digamos, de nuestro Perú, ¿ya? Entonces, con esas estadísticas, ¿no?, y contando los años, los periodos cronológicos, ¿no?, van haciendo ver cómo el Estado avanzó o no avanzó, y a veces avanzó también con unas ideas un poco raras, como la asimilación del indio, digamos, a la civilización, sin respetar su cultura, ¿ya? Cosa que hoy día felizmente se cuida mucho, pero hemos tenido muchos años, digamos, de ese tipo de vivencia. Entonces yo les recomiendo leer este artículo. Sobre todo él se refiere al periodo 1930-1980. ¿Qué pasó antes de esta etapa? ¿Ya? ¿Por qué tuvimos gobiernos militares y qué fue lo que fue avanzando el Estado en obras? Las obras además daban trabajo a la gente, porque no había tanta máquina, ¿ya? Y luego no se concedía a una empresa, o si era la empresa, daba mucho trabajo, ¿ya? Es la época más o menos de Leguía, por ejemplo. Bien, entonces lean ese libro. Este artículo está dentro de un libro que es sobre desigualdad de ingresos, ¿no?, que han trabajado Janina León y Javier Higuini, que son dos economistas también de nuestra institución, ¿no?, y bastante conocidos como investigadores de la realidad social y económica de nuestro Perú. Bien, y para terminar, ya hoy día, ¿no?, ustedes, yo también los animo, los invito, digamos, en estos días de coronavirus, de encierro, ¿no?, a fijarse en las estadísticas, ¿no? Hoy día estamos todos, digamos, muy conscientes de las estadísticas de los efectos de una plaga como la que le ha caído al mundo, ¿no? Pero junto con eso, yo creo que es un momento en que todos los peruanos y peruanas tenemos que ser conscientes de quiénes son los que están en pobreza. ¿Por qué? Porque esa gente que está en pobreza es como, digamos, una contraimagen, ¿no?, como un contraejemplo, ¿no?, de lo que no debe ser un país. Un país no puede tener un 70% de informalidad, uno. ¿Ya? Un país no puede tener, ¿no?, pueblos donde no hay agua, o no hay desagüe, o no hay electricidad, o no hay vías. Eso fue en los años 50, ¿no? Hoy día
ya estamos pensando que si los autos vuelan, si es que va a haber autos además, ¿no? Que ya se está acabando la era de, ¿no? de los combustibles fósiles, ¿no? Etcétera. Entonces, yo los animo, digamos, a miren las estadísticas, ¿no? Y fíjense en una cosa. Generalmente en los diarios, no me refiero al Comercio, la República, hablan del PBI, o sea, el Producto Bruto Interno, o sea, que es la total producción del país. ¿Cuál es el valor de esa producción en este año, en el año anterior, cuánto hemos crecido? Pero fíjense en la trampita. Ese PBI es general, para todos. O sea, si el PBI es de 1.000 soles, digamos, o 1.000 millones, no sé, ¿ya? La pregunta es, ¿cuánto le toca a cada sector social, a cada clase social? Ustedes saben que las clases sociales se originan, ¿no? Porque hay un sistema, digamos, que tiene gente que tiene mucho dinero, esos son la clase alta, a veces son la élite, ¿ya? Pero luego de eso vienen clases medias y luego vienen clases populares, clases que solo dependen de su trabajo y que están ganándose, digamos, el sitio, ¿no? de trabajo, de casa, etc. Bien, entonces, por favor, estadísticas, ¿no? Donde nos preguntemos bien cuáles son digamos, los resultados del avance en el desarrollo integral y qué implica entonces el empleo, o sea, cuánto vamos a ganar en empleo y no quedarnos con el empleo que tenemos ahora, cuánto vamos a mejorar en salud para que toda la provincia, todos los departamentos, las regiones tengan, digamos, la salud asegurada de toda su gente, ¿ya? Etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí y ya nos veremos pronto.